Sí, hoy vamos a ver acerca del estancamiento espiritual, cómo identificarlo y cómo salir de él. Una vez que has identificado que tu vida está en ese estancamiento espiritual, ¿cómo salir de él? Así es. ¿Qué es el estancamiento espiritual, verdad? ¿Cómo sé yo qué es? Estancar significa detener un proceso que se estaba desarrollando. O sea, había un proceso en el cual, por algún motivo, ese proceso se detuvo, entonces ese desarrollo se detuvo. Te voy a contar un pequeño ejemplo. Tú ves una plantita, ¿alguna vez habrás plantado algo? Sí. Entonces, has visto que llevaba un proceso por el cual día a día o semana a semana podías monitorizar su crecimiento. Pero en algún momento, por algún motivo, ese proceso se detuvo. Se detuvo porque no hubo fertilización, se detuvo porque no hubo riego, se detuvo porque se expuso esa planta al frío intenso, a las heladas y no la soportaba, se pudo haber detenido porque... Y esto lo cuento por experiencia de cuando era niño. En el patio de mi casa, cuando yo era niño, había una parra grande. Y entonces de repente tú veías que crecían y había racimos de uva que iban creciendo y algunos seguían creciendo y otros no. Que era que mi hermano y yo jugando al fútbol le dábamos un balonazo y seguía en el mismo lugar pero estaba desgajado. Y hay algunos que no crecen porque por algún motivo están desgajados. Están en el sitio pero no están unidos. Entonces podemos encontrar varios motivos por los cuales podemos ver estancamiento. Y lo importante, o me gustaría comenzar distinguiendo dos cosas. Una cosa es cuando Dios te lleva a un desierto, que es a un tiempo específico donde Él trata contigo, y otra cosa es el estancamiento que tiene que ver con actitudes nuestras. Así es. Creo que... Está claro, sí. Porque para que no se confunda, ¿no? Porque hay algunos que de repente dicen, es que estoy estancado, y en verdad estás en un proceso de parte de Dios para tu desarrollo y tu crecimiento, y otros dicen, no, es que estoy en un desierto con Dios, y en verdad lo que estás es estancado por motivos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla. Así es. Y cuando tú hablabas acerca de ese ejemplo del estancamiento, me venía a la mente también las aguas estancadas, ¿verdad? Teníamos de fondo aquí en la pantalla unas aguas hace un momento. Pero también he escuchado yo acerca del estancamiento de las aguas. ¿Qué pasa cuando las aguas se estancan? No se oxigenan. Exacto. Entonces, es un proceso químico, entonces al no oxigenarse, el agua lo que produce es que se van las bacterias, se van multiplicando y se va pudriendo el agua. Termina pudriéndose el agua, ¿verdad? Y si no, vamos al ejemplo del agua de una piscina, ¿no? Si la piscina no es correctamente tratada, el agua termina pudriéndose. Se pudre, sí. Entonces tiene que ser filtrada, oxigenada el agua y se le tiene que echar productos para mantenerla. Así es. Entonces, quiere decir que, usando ese paralelismo, que el agua, si no corre, se estanca. Sí. Así que es necesario que corra el agua, ¿verdad? No, el agua, fíjate, el agua tiene tres principios, es inodora, incolora e insípida. No tiene sabor, no tiene color y no tiene olor. Ese es el principio del agua, pero un agua estancada rompe con esos principios. Comienza a tener un color, comienza a tener un mal sabor, mal olor, y comienza a tener un mal olor. Así es la vida de los cristianos que están estancados. Así es, y tenemos una cita bíblica, ¿verdad? Que vamos a leer, me gustaría que busquemos. Yo creo que la bueno, tenemos. me gustaría, antes de eso, ¿me permites unos factores? Sí. Que describen precisamente el estancamiento, ¿no? Que lo muestran. Por ejemplo, la falta de oración. Si no estás motivado, yo sé que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto.
Entonces, cuando la carne va venciendo al espíritu, ese va a ser un factor de estancamiento sí o sí. Sí, Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando bajó de orar, vio a los discípulos y les dijo, les había pedido que oraran. Sí, y no pudieron. Velad y orad para que no caigas en tentación. Sí, así es. Entonces, en verdad, al hombre natural, carnal, todo lo que sea la actividad espiritual no le molesta. Vamos a este ejemplo. Estás orando o estás leyendo la Biblia y se te caen los ojos de sueño. Pero a que si te pones a ver un vídeo de YouTube o te pones a ver un partido de fútbol o lo que sea, no tienes sueño. Exacto. Es increíble cómo a la carne le apetecen muchas cosas, ¿verdad? Que podríamos desvelarnos viendo algo que nos apetece. Una peli de 2 horas, desvelándonos a la 1, 2 de la mañana. Pero si es de coger la Biblia, ni 5 minutos. Ni 5 minutos. Te agarra un sueño que te vence y te dejas vencer. Igual sucede con otras cosas. Por ejemplo, las reuniones de oración. Las reuniones de oración son las reuniones menos acudidas de las iglesias. Sí, ¿no? Así es. Son los cultos más vacíos de las iglesias. Cuando tendría que ser el culto más lleno. De hecho, hay una iglesia muy conocida en Colombia que tiene un culto de oración, no me acuerdo qué día a la semana, a las 6 de la mañana, y está llena. Pero ninguno de sus pastores falta. Es más, su pastor general es una iglesia muy grande, miles de personas, pero su pastor general, yo lo escuché decir, yo puedo faltar a cualquier otro culto por cualquier otro motivo, pero al que nunca me permito faltar es al culto de oración. Y entonces tú puedes ver los vídeos en directo del culto de oración, hay 2.500, 3.000 personas. Su culto de oración a las 6 de la mañana. Pues son casos especiales, ¿verdad? Bueno, yo viví en Buenos Aires, en la iglesia donde comencé a desarrollarme ministerialmente, donde me daban lugar para empezar a ministrar en los cultos de oración. Había cultos a las 6 de la mañana todos los días. 300, 400, 500 personas. Y cuando podía, no me lo perdía. Cuando me daban la oportunidad y podía, no me lo perdía. Y de ahí me iba a trabajar. De ahí me iba a mi trabajo. Porque en ese entonces trabajaba secularmente. Entonces, faltar a los momentos de oración privados y congregacionales es un motivo de estancamiento. Así es. Y otro de los motivos de estancamiento podría ser, dice que resistencia al cambio, ¿verdad? Sí, cuando no nos gustan los cambios. A ver, ¿cómo te puedo decir? Los cambios generalmente vienen cuando tu pastor, tu líder, te propone algo y tú no quieres. Muchas veces, y esta es la excusa que más he encontrado por ahí, no, y quién sabe si es de Dios o no es de Dios. Pero quién sabe si habrá orado o ayunado. ¿Oraste, pastor? ¿Ayunaste por esto? Bien, pero a que si viene a ordenarte como diácono o copastor o lo que, no le preguntas eso. Los recibimos, pero con los brazos abiertos. Entonces, recordemos, en Ezequiel 47, habla de las aguas salutíferas y habla de lo que se considera como el río de Dios, se llama. Entonces viene el ángel y mide 1000 codos, y entrado uno llega con el agua hasta los tobillos y vuelve a medir 1000 codos hasta las rodillas y vuelve a medir 1000 codos. O sea, habla de un proceso mediante el cual, primero, el ángel de Jehová es el que mide, el ángel de Dios es el que mide, ¿no? Y por otro lado, en Apocalipsis dice que Dios le habló al ángel de la iglesia de tal lado, de Esmirna, de Filadelfia, ¿qué significa? Cuando hablaba al ángel, le hablaba al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia. Sí, así es.
Entonces, generalmente, y sobre todo en periodos de crecimiento, Dios te va a hablar y te va a desafiar a través de tu líder natural, para un cambio, para una nueva tarea, pero muchas veces nos resistimos a los cambios. ¿Por qué? Por miedos. Confort. Porque no nos gusta, quizás no nos apetece. Nosotros esperábamos determinada cosa, pero Dios prueba el corazón así. Cuando, si eres capaz, porque claro, para lo que nos gusta, son buenos los cambios, pero aquellos que de repente no nos gusta tanto, somos capaces, en verdad tenemos ese espíritu de servicio, y cuando sea por el motivo que sea, no aceptamos esos cambios, empezamos el proceso de estancamiento. Así es. Nos resistimos, ¿verdad?, a los cambios. Sí, porque también implica que no aceptamos compromisos. Y no aceptar compromisos, no somos obedientes, primero. La obediencia, recordemos que la obediencia, Jesús dijo, el Señor dice, obediencia quiero más que cualquier sacrificio. No somos obedientes, no aceptamos compromisos, no queremos compromisos. No, al ser humano no le gusta mucho el compromiso. No, definitivamente no. Entonces, aceptar un cambio es aceptar un compromiso. De repente, que te digan, yo me acuerdo cuando llevaba no mucho tiempo y me dijeron de hacerme cargo de la escuela dominical. Y no me agradaba mucho. Te estoy hablando años 80. No me agradaba mucho. Y había unos niños pero tuve que hacerlo. Y lo hice con todo el corazón. Entonces, después de ahí, porque aceptar cosas que no te gustan o que no están dentro de lo que... Eso es lo que prueba tu corazón para promocionarte para otras cosas. Pero de repente, si tú dices que no, definitivamente... ahí viene el estancamiento, no viene la promoción. Así es. Viene el estancamiento. Y eso me hace recordar mis inicios, ahora que comentabas ese ejemplo. Recuerdo cuando me iban a nombrar diácono a mí. Y la realidad es que no me apetecía. No quería tampoco el nombramiento. A veces quieren nombrar a algunos porque el nombramiento pues también lleva una responsabilidad, un servicio. Y a veces equivocadamente pensamos que el servicio es para unos cuantos. No, el servicio es para todos. Y la Biblia habla acerca del servicio. Y todos tenemos que servir. Y si hay un nombramiento, no me apetecía, pero al final yo dije, voy a aceptarlo. Y luego empecé a involucrarme un poco más en la iglesia. Empezaron a darme más responsabilidades. Y no lo quería. La realidad es que no lo quería ni lo buscaba. Pero lo acepté y obedecí, y al final no hubo un estancamiento en ese proceso, porque tú has hablado de procesos al inicio, como los ejemplos que hemos puesto, y yo creo que es necesario que vengan esos retos para ir avanzando. Sí, el tema es cuando no aceptamos esos retos porque no queremos, porque esos retos confrontan otras cosas que vienen a continuación, nuestro conformismo. Muchas veces cuando llegamos a cierta cosa nos conformamos, nos estancamos. Por eso tiene que venir el ángel a medir 1000 codos, a extender un nuevo desafío. Así es. Hay gente que tiene ese espíritu que no espera que alguien le extienda el desafío, sino que se lo extienden ellos mismos, porque tienen esa forma de ser donde son más sensibles a la voz del espíritu, y el espíritu les extiende a ellos el desafío. Pero hay gente que es más cómoda por características personales, y tienes que ser humilde, porque otra de las cosas que es el orgullo que nos estanca, porque el orgullo no nos deja aceptar que Dios nos hable a través de otro. Queremos que Dios nos hable directamente. Sí. ¿O no? Sí, pasa. Entonces, o el orgullo de a mí no me manda nadie, o el orgullo a mí esto no me gusta hacer y nadie me va a obligar a hacerlo. Bueno, claro, el conformismo por un lado y el orgullo por otro son las cosas que verdaderamente van, estamos hablando de factores que describen, nos tienen que hacer notar
por qué estamos estancados. Quizás hay algunas personas que nos están viendo, que nos están oyendo, y están descubriendo cosas que han sucedido en su vida y por eso están como están. O sea, que el estar estancado es como consecuencia de cosas que estamos hablando, otras cosas que hablaremos y otras cosas que el Espíritu Santo te revelará, porque la estarás aprendiendo por revelación. Así es. Y bueno, hablando un poco acerca del conformismo, pienso que por naturaleza el ser humano tiende a buscar ese confort. Bueno, hay algunos que no, hay algunos que son inconformistas y siempre quieren más y quieren más. Entonces, a ver, a los que son inconformistas el Señor tiende a frenarlos. Pero a los que son conformistas tiende a empujarlos. ¿Por qué? Porque es la falla de su carácter, de su temperamento, el conformismo, el quedarse, se autoestancan. Entonces Dios los empuja. Y siempre va a usar al ángel, o sea, a tu pastor, vuelvo a repetir, el mismo que si te llega a nombrar o a felicitar en público, tú no le cuestionas si está en el espíritu o está en la carne. No se lo cuestionas. Pero para cuando te empuja a un desafío, ya empiezas a cuestionar. Ese mismo pastor es el que generalmente será usado por Dios para eso, para quitarte y moverte del conformismo. Así es. Y hablaba yo conformismo y comodidad. Comodidad, exacto. Estar cómodo en la silla, en la iglesia, porque vamos al culto, escuchamos la prédica, estamos sentados ahí, estamos cómodos y está muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando... Yo te comentaba fuera de cámaras, viene una invitación para evangelizar, o para un culto de oración, o para cualquier otra actividad donde tengamos que movernos un poco de la silla. Pero como estoy cómodo aquí, no me quiero mover. Y qué cómodo es llegar, ir a mi casa directamente y descansar, porque no voy a ir a la actividad de evangelismo, por ejemplo. Bueno, generalmente, y después te voy a contar una cuestión personal, que no me quiero olvidar. Generalmente, las personas que no participan de la vida de la iglesia, esto es una frase que Dios me habló a mí hace unos años cuando pastoreaba una iglesia. El que no participa de la vida de iglesia, tampoco recibirá las bendiciones que Dios derrame sobre la iglesia. Son personas que no aceptan compromiso, no les gusta estar injertadas, y como no les gusta estar injertadas, el Espíritu fluye sobre otros, toca a otros, a ti te puede salpicar algo, pero no vas a vivir esa plenitud. Claro, la recompensa. La recompensa. Eso es algo que lamentablemente va a pasar. Y está pasando. Y hay muchos que de repente pueden decir, ¿por qué fluye a los demás y yo tengo, está lloviendo bendición y yo parece que tengo plumas de pato, que me resbala el agua? No, lo que pasa es que tus actitudes son las que provocan que estés injertado o no estés injertado. Que fluya a los demás y que fluya también a ti. Entonces no puedes pretender no tener ningún compromiso con la iglesia, con tu pastor, y que toda la bendición fluya a ti. Tu pastor no es que no quiere que fluya la bendición hacia ti. No estoy diciendo que tú te la mereces o no te la mereces. Es algo natural. Si yo, allí hay unos tomacorrientes. Si yo no conecto, tengo este aparatito y se está quedando sin baterías y yo no lo conecto, no puedo decir por qué no fluye la electricidad y me lo carga. Claro. Entonces, si yo no participo de la vida espiritual de la iglesia, no puedo pretender estar recargado con toda la gracia y la unción de Dios. Claro, es como no trabajar el terreno. Yo quiero comer del fruto, pero no voy a trabajar el terreno, ni voy a sembrar y quiero cosechar. Entonces, y esto trae como consecuencia la monotonía. Y la monotonía trae como consecuencia el que más tarde o más temprano vas a comenzar a cuestionar al pastor, a cuestionar la iglesia,
que aquí no hay unción, que aquí no se siente la presencia de Dios. Aquí yo he estado en sitios donde se sentía la presencia de Dios y gente que decía, no, aquí no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? Tú no habrás sentido que no pasó nada. Tú porque estarás en otra onda. Mira, cuando la Biblia dice estar en un mismo espíritu, en el griego original dice tener una misma temperatura. Entonces, si tú y yo estamos en el mismo espíritu, es que nuestros corazones están a la misma temperatura. Eso es lo que significa. Entonces, si tú no estás en el mismo espíritu, que el espíritu se mueve, que se mueve la iglesia, significa que no te mueves al mismo ritmo. No te mueves. Y yo no puedo moverme al mismo ritmo de la gente que no participa. Claro. Entonces, es algo muy sencillo. Y entonces, las personas que entran en esa vorágine, en esa situación, tarde o temprano van a comenzar a buscar en otra iglesia, en otro pastor. Pero resulta que si no cambia su actitud, por más que cambien de iglesia y por más que cambien de pastor, No. con el tiempo va a suceder lo mismo en esa iglesia. Y así van a estar con su mochila espiritual cargando de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de ministerio en ministerio, y nunca se van a encontrar satisfechos en ningún sitio. Entonces, pero el problema no es del pastor o de la iglesia. Es verdad que puede haber pastor con más gracia, menos gracia, más unción, menos unción, iglesias donde se mueven más o menos, pero el problema no va a estar en las iglesias, va a estar en ti. Claro. Y ocurre lo que es el estancamiento, ¿verdad? El estancamiento va a traer como consecuencia eso, que voy a buscar en otro sitio, en otro abrevadero, en otro sitio, y no voy a buscar las verdaderas consecuencias, las verdaderas causas de por qué me siento estancado. Le voy a estar echando la culpa a otros. Es curioso, pero es una de las actitudes, es señalar a los demás, ¿verdad? La culpa la tienen los demás. Sí, y por otro lado, yo quería comentarte algo, te dije que algo personal. En los primeros años, mis primeros años de cristiano fueron muy fuertes en cuanto a la formación de mi temperamento, de mi carácter. Porque yo era muy rebelde, entonces, y muy acostumbrado a salirme con la mía y a querer hacer lo que yo quería. Entonces, una de las cosas que nunca me hubiese gustado hacer era la escuela dominical. Y otra cosa que nunca, en la iglesia donde yo iba, estábamos cerca de una estación de tren, relativamente cerca, y ahí siempre, todos los días había un trabajo evangelístico. Entonces me mandaban ese trabajo evangelístico en la calle, a predicar en la calle. Predicar en la calle significa que de repente te tiraban un huevo, te tiraban fruta, verdura, venía un borracho y se te paraba durante 10 minutos a 20 centímetros de ti y te emborrachaba de su aliento y tú tenías que amarlo, y eso pulió mi carácter durante meses y meses. Entonces me acuerdo, a ver si alguno se siente identificado, que yo daba vueltas y vueltas antes de salir. Estábamos en la iglesia, entonces mientras unos oraban para comenzar el culto de la iglesia, nosotros orábamos para ir, porque teníamos culto todos los días, entonces nosotros orábamos para ir a esa actividad evangelística. Entonces, si teníamos que ser mínimo 3 para ir. Entonces, de repente estaba yo solo y había otro, y yo daba vuelta y decía, bueno, ya es tarde para no ir, o está lloviendo, y de repente paraba de llover, llegaba el tercero, y yo decía, iba de mala gana, porque Dios moldea tu carácter y prueba tu carácter con ese tipo de cosas. Así es. Pero después, cuando veníamos con el fruto, porque casi todos los días venían 1, 2 o 3 a la iglesia que se convertían, uno después no cabía en sí del gozo por el fruto. La satisfacción, ¿verdad? La satisfacción. Entonces tenemos que entender
que cuando podemos ponerle muchas excusas para no hacer aquello que nos dicen, pero los que perdemos somos nosotros, no es la iglesia, no es Dios, no es el pastor. No pienses que con tu actitud de no querer apoyar lo que vas a hacer es torcerle la voluntad al pastor o fastidiar a la iglesia. La iglesia seguirá adelante porque la iglesia, Dios es el que hace la obra. La iglesia, el pastor seguirá porque depende de Dios, pero el que se estancará eres tú. Así es. Y el que no crecerá eres tú. Y el que después dirá, ¿por qué aquí no siento la presencia de Dios? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué es monótono? ¿Por qué es aburrida la vida en el Señor? Claro, si no participas en aquello que Dios te pone. Pero yo creo que todo esto viene como una cadena también, ¿verdad? Claro. Es una consecuencia y una cosa lleva a otra. El primero, no tener yo intimidad con el Señor, no tener oración, que fue uno de los factores que leímos al inicio, la falta de oración. Eso me lleva a resistencia al cambio. Luego estoy cómodo, conformista en el sitio donde estoy y no quiero activar Luego viene el orgullo, que dijimos también. Esto trae también queja, chisme. Sí, he dejado ese tema porque para ahora, porque lo salté con la monotonía, ¿no? Pero sí, en verdad, una de las cosas que comienza a generarse es el espíritu de queja. Se comienza a quejar, te juntas con los quejicas de la iglesia, ya no te juntas con los espirituales. Criticas todo. Criticas todo, todo te parece mal. Lo que antes te parecía bien y fenómeno, y tu pastor antes era un ungido, un hombre de Dios, un ungido, ahora ya te parece mal todo. Critica su forma de vestir, criticas su corbata, si la usa o no la usa, criticas los chistes que hace. Antes te reías con gozo, ahora ya no te ríes de nada, ¿no? Todo te parece mal en la iglesia. Eso es peligroso. Sí. Entonces, eso es síntoma de un estancamiento. Por eso el tema de hoy es estancamiento espiritual. ¿Cómo identificarlo? ¿Cuáles son sus síntomas? Y en la otra parte será cómo salir de él, ¿no? Sí. Pero fíjate que en el libro de Juan, en el capítulo 5, Evangelio según San Juan, habla del estanque de Betesda, donde era un lugar donde había una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos. Ahí lo dice la Biblia, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel de tanto en tanto bajaba y removía las aguas, y el primero que se metía, que lograba meterse en las aguas, era salvo. La cuestión, había un problema, y era la reacción de las personas incapacitadas. Muchos hacen su hábitat del estancamiento. Había muchos ahí que estaban estancados en ese sitio y se habían conformado, habían hecho su hábitat ahí esperando que algo los saque de ahí. Y así hay muchos que están estancados en el estanque de Betesda de su vida, esperando que alguien los saque y no tomando la actitud correcta. Y eso es importante, porque la actitud correcta es la que nos va a sacar del estancamiento. Por ejemplo, me gustaría ver 3 claves para salir del estancamiento. Podemos ver más, si queremos podemos desarrollarlo en más, pero vamos básicamente 3 claves. La primera, la intimidad con Dios. Generalmente cuando uno se salta estos principios prioritarios, es que no quiere salir del estancamiento espiritual. Pero cuando uno quiere salir del estancamiento espiritual, lo primero que tiene que hacer es clavarse de rodillas en la presencia de Dios y clamar: Señor, quítame de este estancamiento. Y tiene que comenzar
a tomar decisiones. La decisión es con qué estoy llenando mi corazón. Esto es algo que hemos hablado varias veces. ¿Con qué lleno mi tiempo? Porque tiempo, 24 horas las tenemos todos, igual. Pero ¿con qué lleno mi tiempo? ¿Soy capaz de apagar el televisor, de cerrar mi móvil, mi ordenador, para decir, mira, mi tiempo, algo que voy a contar personal. Mi tiempo personal de oración no empieza a la hora que me levanto para estar en comunión con Dios. ¿Sabes cuándo comienza? Cuando a la noche digo, esta película me gusta, pero termina demasiado tarde. Voy a apagar porque valoro más mi tiempo, la presencia de Dios a la mañana, que esta película ahora. Ahí comienza mi tiempo. Ahí comienza mi relación con Dios, porque en un plano, no puedo poner un plano de igualdad una película que estar con Dios. Así es. No puedo poner en un plano de igualdad ver un vídeo o ver un partido de fútbol que estar con Dios. Yo necesito dormir, sí. Entonces, ¿qué tengo que valorar más? ¿Dios o la película? ¿O el entretenimiento? Entonces, por lo menos es algo que Dios me ministró a mí, y lo aprendí yo. Mi tiempo, y esto me lo enseñó el Señor a mí en estos días. Mi tiempo con Él no comienza a la hora que me levanto para estar con Él. Comienza a la hora que me voy a dormir y decido, quiero descansar. Y oro. Con mi esposa oramos a la noche y decimos, Señor, bendice nuestro descanso. Y ayúdanos para descansar bien y podamos mañana levantarnos temprano para estar contigo. Qué importante es ese tiempo de comunión, ¿verdad? Entonces, tú quieres salir del estancamiento, comienza a tomar actitudes. Es como aquel que dice, te voy a dar un ejemplo, cuando yo necesité bajar de peso, no es que no necesite bajar, me gustaría bajar unos kilos más, pero comencé a ver vídeos de entrenadores personales y fue muy gráfico lo que hizo, que a través de un vídeo en YouTube enseñó cómo con uno de sus alumnos agarró y entró. Uno de sus alumnos era un gordito que quería bajar de peso y que quería entrenar, y él le dijo, está bien, vas a entrenar, pero primero vamos a ir a tu despensa y a tu nevera. Y empezó a sacar esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. O sea, no solamente no comprarlo, sino ni siquiera tenerlo para no ser tentado. Claro. Entonces, uno tiene que tomar actitudes para sacar de tu vida lo que te hace daño. Y a veces te hace daño porque no digo que un partido de fútbol o una película sea pecaminoso. Simplemente porque si te quita tiempo para lo importante, ya te está haciendo daño. Así es. No estoy hablando que veas pornografía o de que veas... No estoy hablando de que veas cosas indecentes. Estoy hablando que aún cosas que no son malas, pero que te ocupan espacio en tu corazón, espacio en tu tiempo, para lo más importante. Así que eso nos lleva a tomar decisiones, porque realmente hay que detenerse, tomar la decisión. La disciplina también creo que es muy importante, ¿verdad? El llevar esa rutina de disciplina. Y el ejemplo está muy claro cuando alguien, yo me pongo a pensar en los deportistas, ellos mantienen una disciplina y tienen que sacrificarse con el tema de alimentos, el bajar de peso, el mantener un peso. Un entrenamiento, un deportista tiene generalmente un desfase con respecto a la misma gente de su edad. Los deportistas no pueden salir de noche y trasnochar como los hacen, o no deberían, sí, como los hacen. Hacen unos sacrificios en su dieta con respecto a lo que beben, a lo que comen, que otros no lo hacen, pero
Claro, tienen un propósito. Y hay algo que es muy interesante. Tú dijiste una palabrita, la perseverancia, la disciplina vence al talento. Ujú. Tú puedes ser el más talentoso como deportista, pero si no tienes una disciplina, el talento te va a llevar hasta cierto punto. Pero la disciplina, aunque tengas menos talento, te va a llevar más allá. Así es. Está comprobado en deportistas. Hay muchos deportistas que con menos talentos que otros han llegado más lejos porque han tenido disciplina. Sí, les hace no estancarse. Exacto. Entonces, otro punto, y es muy importante, las relaciones. Hay un viejo dicho que dice, no sé si se utiliza aquí en España, pero en mi tierra se dice, dime con quién andas. Y te diré con quién eres. ¿Quién eres? Exacto. Sí. Entonces, hace un ratito hablábamos de que cuando estamos en ese proceso de estancamiento y todo nos parece mal y comenzamos a hablar, comenzamos a dejar de relacionarnos con los espirituales de la congregación y comenzamos, no sé cómo es, a relacionarnos con los más carnales, con los que siempre tienen quejas. Cuando es así es peligroso. Los seres humanos en gran medida somos producto de las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Por qué? Porque nos retroalimentamos los unos a los otros. Así es. Podemos retroalimentarnos para bien o podemos hacerlo para mal. Porque somos de influencia e influenciables. Y muchas veces buscamos a alguien que esté en la misma situación que nosotros o peor que nosotros para justificar lo que nosotros pensamos. Sí. Por eso el Señor Jesús dijo, un ciego guiando a otro ciego. No puede guiar a otro ciego, porque si no los dos caerán en el hoyo. Sí. Así que es muy importante con quién nos relacionamos. Las personas que pueden tener costumbres, actitudes, sentimientos, emociones, estilos de vida que puedan ser beneficiosos para nuestro carácter o no. Hay una realidad y es que la Biblia nos llama a no hacer acepción de personas, no hacer diferencias de personas, en el sentido de que tenemos amar y tratar con todos los por igual, porque así hace el Señor. Yo no puedo hacer acepción de personas, pero sí, no le puedo abrir mi corazón a cualquiera. No le debo abrir, ni debo dejarme influenciar por aquel que no me muestre por su buen testimonio que va a ser de edificación para mi vida. Así es. Y pensando un poco en el tema de estancamiento, me viene a la mente también el ejemplo de que el cristiano que tú lo mencionabas antes, que empieza con comentarios negativos, empieza a juntarse con gente que realmente es más carnal, empieza a criticar lo bueno, ¿verdad? A señalar, a echar culpa a otros y obviamente eso es consecuencia también a que no ha tenido una intimidad con el Señor, ¿verdad? Sí, o la ha perdido esa intimidad con el Señor. Y la cuestión es que debemos, Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En definitiva, dijo, si ustedes ven a Cristo en mí, déjense influenciar por mí. Entonces, dejémonos influenciar por las personas en las cuales vemos a Cristo y vemos los frutos del Espíritu Santo en su vida. Si no vemos el fruto del Espíritu Santo, no vemos frutos en su vida, no prestemos atención, no querramos imitarlos. No pretendamos tener una sabiduría que la Biblia dice que es animal, natural, animal y diabólica. Sino que busquemos la sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto se va a mostrar por buenas obras,
con buenas actitudes, se va a mostrar dejémonos influenciar e imitemos a aquellos que buscan de Dios, que sirven a Dios, que nos muestran en sus vidas que Dios vive de verdad, por los buenos frutos. Así es. Y Santiago dice muy claro cuando escribe y hace la pregunta de ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre con sus actitudes, ¿verdad? Con sus hechos. O sea, ¿cómo demostramos nuestra sabiduría? Pues hemos visto qué decisión hemos tomado, qué determinación hemos tenido en nuestra vida, qué frutos hay, porque al final por los frutos se conoce, ¿verdad? Exacto. Y entonces, ahora mismo hay gente que quizás, que nos ve, que nos oye, que tendrá que tomar la decisión de cambiar de amistades, cambiar de relaciones en la iglesia. Busca relacionarte con la gente espiritual, que muestre con sus obras los buenos frutos, las buenas obras. Deja de estar con los quejosos, con los quejicas, con los carnales, con los que solamente encuentran en la iglesia una forma social. Es verdad que en la iglesia sociabilizamos, para eso se hacen actividades, pero ¿y las actividades espirituales? Las que demandan compromiso. Si una persona participa solamente de las actividades sociales y no participa de las actividades espirituales que demanden, por ejemplo, participar en los estudios bíblicos, de las reuniones de oración, de los ayunos, del servicio, de los sacrificios, de las vigilias, de ir a visitar a los demás, si uno no participa de todo eso, pues está estancado, ¿verdad? Exacto. Está estancado. Está estancado. Entonces, tenemos que tomar determinaciones, porque el tercer punto es, hemos hablado de la intimidad con Dios, las relaciones y tomar determinaciones. En Proverbios dice, determinarás una cosa y esta te será firme. O sea, tomar una decisión, ¿verdad? Tener una decisión clara en mi vida de lo que voy a hacer. Y esto me suena mucho a las dietas cuando uno inicia el principio de año, ¿verdad? Que dice muy bien, a partir de ahora voy a empezar con la dieta. Sí, le dura una semana. No hay determinación, ¿verdad? No hay determinación porque en verdad el cuerpo se ha intoxicado, se ha acostumbrado a comer de más, sobre todo a los azúcares, a los carbohidratos, entonces le cuesta. Hay una dependencia del organismo. Así también uno se intoxica emocionalmente y espiritualmente, y si has tenido intoxicación durante mucho tiempo, es tiempo de que tomes una determinación y hagas algo drástico. Algo drástico. Esa determinación significa algo drástico. Lo drástico es dejar relaciones que no me convienen, dejar actitudes que he identificado que no me convienen y hacer lo que sí me conviene. Así es. Y cuando yo pienso en eso de la determinación, también pienso en que Dios me ha dado la capacidad de decir no a esto y decir sí. Pues sí, a partir de ahora voy a orar, voy a doblar rodillas por la mañana. Y si me cuesta, porque lo has mencionado antes en un versículo, que a la verdad pues el espíritu quiere, pero la carne es débil. Tendremos una pelea, una lucha interior, una pelea, una batalla que hay que sí o sí librar, claro, que es importante. Que el problema, y aquí vamos a tocar o pinchar en fuerte, es que muchas veces el que entra en ese estancamiento se cree que es espiritual, pero no se da cuenta de las actitudes carnales. Cree que es espiritual, porque de repente no hace pecados groseros, pero no se da cuenta de su carnalidad al entrar en confrontación, en chisme, en contienda, en desacuerdos con los hermanos que lideran la iglesia. No quiere decir que en todo puedes estar en acuerdo, pero si estás permanentemente en desacuerdo, lo que hay que cambiar es la actitud. Hemos hablado de que Dios es el que, a través de alguien, Ezequiel 47, en el río del Espíritu, el ángel mide 1000 codos. Y esos 1000 codos
es una invitación, pero si tú no entras, Ujú. lo mismo que ahora mismo estamos desgranando esto por el Espíritu de Dios y Dios te está mostrando y tú sientes en tu corazón, pero tú no tomas la determinación de a partir de ahora dejar de hacer aquellas cosas que tú sabes que te llevaron a este estancamiento. Ujú. Aunque no hagas un pecado grosero de que adulteres, de que mates, de que o lo que sea, pero estás mal, no te das cuenta de tu pecado. Así es. Entonces, lo que tienes que hacer es 1000 codos, un desafío. Llega el agua hasta los tobillos. Llegará un momento que vendrá otro desafío. Cada desafío implica salir de la comodidad. Ujú. Yo estuve viviendo 3 años en Galicia y a Galicia fui muchas veces de vacaciones y entonces ir a las aguas, a las playas de Galicia me encanta, pero aquellos que están acostumbrados a las aguas del Mediterráneo, si llegan a ir a las aguas de Galicia, si te miden 1000 codos y te metes hasta los tobillos, y una vez que te acostumbras al frío del agua en los tobillos, que te digan métete hasta las rodillas, te lo piensas. Sí. Y si estás hasta las rodillas acostumbrado, que te pinchan, el frío te pincha hasta los huesos de la pierna, Sí. y te dicen métete hasta los lomos, te lo piensas. Un hermano compartía hace un momento de eso, escuché una prédica de él, y él decía, cuando te llega el agua a la mitad de la cintura, ¿verdad? Al estómago, te causa una incomodidad, ¿verdad? O sea, la gente lo que hace es subirse porque el agua se sube y, Sí, sí. y es incómodo, pero vamos hablando de niveles, ¿verdad? Niveles Pero de esa progreso. incomodidad nos va a llevar a cosas poco a poco. Sí. Tenemos que vencer esa incomodidad. Esa incomodidad es la comodidad de la carne, es la comodidad del yo y hay que vencerla. Porque llega un momento que viene el ángel y te mide de nuevo y siempre nos va a medir, siempre va a haber algo más que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Porque hasta que lleguemos a la estatura espiritual de Cristo, mira si hay. Entonces siempre va a haber, y ahí nos mide y nos desafía, y cuando entramos, dice que hay un momento donde ya no podía hacer agua y había y había que nadar y se dejaba llevar por la corriente, y recién ahí comenzó a ver cosas, comenzó a ver árboles donde antes no lo veía, Claro. comenzó a ver frutos donde antes no lo veía, y dice que y una vez llegada al mar, era para sanidad de las naciones. Un proceso de crecimiento, Es ¿verdad? un proceso de crecimiento donde va muriendo el yo y va muriendo lo carnal. Cada vez que vamos aceptando un desafío, vamos dejando comodidades, cosas personales, y vamos aceptando el desafío por venir de parte de Dios. Eso no nos va a permitir estar estancados. Así es. Y la realidad es que si alguien nos escucha, que espero que nos estén escuchando y viendo por la televisión, pues queremos lanzar ese reto, ¿verdad? Invitar a que puedan sumergirse, que puedan tomar los retos que vienen por delante. Has mencionado algo que quiero volver a repetir, que es el ayuno, ¿verdad? A veces se escuchan de ayunos, estamos invitados a hacer ayunos o invitados a una actividad de oración, que podamos tomar esos retos y animarles también a que podamos acercarnos más a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, cuando yo leía este versículo decía, muy bien, Él nos da la opción de que nosotros tomemos la determinación, la decisión de acercarnos. Es realmente un peligro el acomodarse, y puede pasar tiempo, ¿verdad? Podemos estar en un sitio, en un lugar, haciendo, has mencionado la palabra monotonía, ¿verdad? Yo pensaba en religiosidad, porque puedo caer en religiosidad tratando de hacer lo mínimo, ¿verdad?
tratando de calmar mi conciencia, pero no participar de esos retos que vienen, y de esa manera pueden pasar años. Sí, pueden pasar muchos años. Lo que pasa que, claro, quizás llegar hasta cierto punto te puede dar una relevancia, te pueden dar un nombre, un prestigio dentro de la congregación, pero ¿verdaderamente te sientes cómodo con eso? ¿Verdaderamente es todo lo que Dios quería para ti eso? ¿O quisiste llegar hasta ahí para tener esa notoriedad? Porque a la gente le gusta tener cierto reconocimiento. Pero ¿hacemos las cosas por eso o hacemos las cosas porque amamos a Dios y queremos servir al Señor porque sentimos que Él nos llama? Así es. Sentimos el llamado de parte de Dios. Entonces, cuando verdaderamente nos quedamos en ese sitio, estaremos estancados. Pero verdaderamente cuando queremos servir al Señor, seremos sensibles a su voz. Y cuando el ángel nos mida 1000 codos, cuando nuestro liderazgo nos llame y nos presente otro desafío, no hagamos oídos sordos. Y sí, otra de las cosas es no ver a otros para justificarme, ¿verdad? Sí. Como los otros tal, pues yo me justifico con eso, y por eso no me muevo de la silla, estoy cómodo aquí, ¿verdad? Claro. Muchos son los llamados. Pocos los escogidos. Dios le da la oportunidad a todos, pero no todos la aceptan. 10 leprosos fueron sanados. Uno volvió. Siempre es así, todas las historias coinciden en la misma línea. Entonces, que seas tú el que tome la buena decisión. Que tú entres dentro de la buena estadística, no de la mala estadística. Así es. Así que invitarte a que puedas tomar decisiones, determinación, ¿verdad? Sí. Y damos gracias a Dios por este tiempo, se nos está acabando el tiempo ya, pero esperamos que el Espíritu Santo pues pueda usar esta palabra en los corazones de las personas que han escuchado y que puedan tomar decisiones. Carlos, gracias por este tiempo. Un placer. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por estos medios, y hasta la próxima.